La charla del día de hoy está titulada Los años del boom de libros LTGB publicados en Perú durante el periodo 2019 al 2020. Sí. Y es estructurado esta sesión en 4 temas, ¿no? Uno de ellos es un debate. El primer tema sería hacer un antecedente importante, una revisión de una década, mejor dicho, de 2 décadas, la década del 90 y la del 2000, como lugares históricos importantes en nuestro país para el inicio de una literatura LGTB en el Perú de manera distinta. Vamos a ver algunas características de este momento y también vamos a observar cuáles eran los temas, la manera en la que se narraba, el tipo de tópicos que abordaban estos textos literarios, en su gran mayoría novelas, ¿no? Y esto es algo que creo que es transversal a todas las épocas históricas que ustedes ya han revisado y a la que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de literatura LGBTIQ+ en el Perú, vamos a encontrar un acento un poquito más fuerte en el tema de las novelas, ¿no? En segundo lugar, vamos a abordar este tema, que es el periodo 2000 en adelante, un campo de cultivo para la literatura LGBTIQ en el Perú. Lo coloco en signos de interrogación porque vamos a encontrar efectivamente un aumento de publicaciones que puedan tocar esa temática de una manera distinta a la de los años previos, ¿no? Sobre todo desde un lugar de enunciación autoral que pueda ser o ya sea perteneciente a la comunidad o muy cercano a la comunidad. Y en esta línea vamos a tratar de identificar algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes escriben? Hemos seleccionado algunos de los autores que estaban, autores y autoras que estaban recomendados en la lectura del sílabus, ¿no? Sobre qué escriben y cuáles son las representaciones que emergen de estos textos. He seleccionado además en su mayoría novelas. El tercer punto de la clase de hoy tiene que ver con reflexionar sobre las presencias y las ausencias, ¿no? Es decir, si reconocemos que efectivamente en el periodo de 2019, incluso 2018 a 2020, hay unas publicaciones interesantes, importantes, más numerosas, de textos LGBTIQ+, no solamente desde la narrativa, sino también desde la poesía, tenemos que preguntarnos siempre a quienes no representan esos textos o cuáles son las identidades que faltan. En este sentido, tengo 2 preguntas, ¿no? En el punto 3. La primera es, ¿por qué no hay un boom de literatura lésbica? Y la segunda pregunta sería, ¿se trata de un boom peruano o de un boom limeño? ¿No? Como para hacer una distinción que nos permita pensar también en estos lugares del país que siempre se ven subrepresentados, ¿no? No solamente desde la literatura, sino desde las artes en general. Finalmente, propongo una pregunta como debate, y la pregunta sería esta, ¿no? Si se puede hablar de un canon LGBTIQ más en nuestro país, un canon literario, ¿no? Aprovechando además que ustedes han pasado ya por varias clases en las que han visto décadas específicas, ¿no? Vamos a introducir aquí la idea de qué es un canon, por qué sería un canon, si sería importante tener un canon o no, ¿no? A quiénes representa el canon, a quiénes no, y ahí podemos tener una discusión, ¿no? A partir de lo que ustedes han visto en las clases previas, qué autores o autoras ustedes considerarían que serían parte de un canon, ¿no? No es la tarea, evidentemente, de este curso, pero podría ser importante e interesante abordar esto. Entonces, como les comenté a las personas que se conectaron desde el inicio, la idea es que yo voy a presentar este PPT, voy a conversar un poco con ustedes, y también quisiera encontrar más adelante sus preguntas, que ustedes puedan también traer autores o autoras de este periodo que tal vez no he reseñado yo, pero sí lo tenemos mapeado, ¿no? Para poder compartir y así enriquecer un poco más nuestro espacio. Entonces, vayamos primero con los antecedentes, la década del 90 y la década del 2000, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles fueron las representaciones LGBT en estos textos, sobre todo en relación a estos temas, el deseo, el personaje y el destino del amor, ¿no? Es importante, necesario, hacer un salto, una revisión hacia esta década. ¿Por qué?
porque muchos autores y autoras de este denominado boom durante la época del 2019 a 2020 son evidentemente herederos o herederas de una tradición un poco más larga, ¿no? Por ejemplo, la impronta y la importancia de Reynoso y de Carmen Ollé son reconocidos por muchas de las autoras que están listados en esta época histórica del 2019 a 2020, ¿no? Entonces, vamos a hacer, esto me parece que ya lo han revisado un poquito en los cursos previos, en las clases previas, pero yo quiero hacer un corte a partir de los años 50 en adelante, ¿no? Ustedes han visto que la emergencia de personajes LGBT no incluyó IQ porque en ese momento histórico, época 50, un poco antes, no estaban contempladas estas identidades, ¿no? Pero la emergencia de personajes LGBT tenía un rasgo bien particular, ¿no? Y era que eran nombrados por otros, es decir, el autor o la autora, comúnmente el autor, narraba al personaje LGBT como un anexo, tal vez de la historia, como un depositario de correcciones identitarias, como un personaje que podía concentrar cierto tipo de abyección, ¿no? Había una tendencia fuerte en relación a eso, a hablar desde el lugar de una hegemonía que describía a una minoría que era además abyecta, patologizada, ridiculizada, etc., ¿no? Pero durante los años 80 no, 50 en adelante, en Occidente comienzan a haber una serie de movimientos, ¿no? Que juntos ayudan a comprender de alguna manera la emergencia paulatina de discursos y también de ficciones que sean un poco más cercanas a tratar de representar la realidad de la población LGBT o a tener personajes que no sean caricaturizados, ¿no? En esa línea voy a listar algunas cosas importantes. Por ejemplo, los movimientos feministas a partir del 50 en adelante cobran bastante fuerza en Occidente. En la misma línea, el movimiento gay y lésbico cobra fuerza importante en Estados Unidos. Se crea la píldora anticonceptiva, lo que hace una revolución en el tema de la sexualidad en general. En el año 1969 ocurre las revueltas de Stonewall Inn en Nueva York, que da origen a un mito fundacional del movimiento LGBT, ¿no? También se da la epidemia del VIH y durante las últimas décadas del siglo XX, es decir, durante la década del 90, fines de 89-90 en adelante, ocurren dos cosas, dos aspectos académicos, pero que son nutridos evidentemente por la realidad, ¿no? Lo primero es que empieza a emerger de una manera mucho más fuerte el concepto de género. No es que antes no existiera, sino que es en este momento histórico que este concepto comienza a tomar fuerza y además a trasladarse desde el lado de la academia para poder empezar a insertarse en discursos que puedan ser más, digamos, al que tenga acceso mayor población y discursos que puedan tener un impacto en la vida concreta de las personas, como los discursos políticos, ¿no? Y también en esta última década del siglo XX, en los años 90, emerge el concepto de la teoría queer y desde la academia, y con una serie de intentos de la academia de aproximarse a la idea de la diversidad sexual desde un lugar no patologizante, sino filosófico, emancipatorio, ¿no? De reconocimiento. Aquí habría que poner un parche previo, y es la idea de que la teoría queer no es que nace únicamente en la academia, sino es la academia mirando a la calle, ¿no? La academia mirando la realidad y que trata de describir en algo esa realidad que empieza a emerger de manera muy fuerte, justo a partir de 1969 en adelante, con este mito de origen fundacional de la comunidad LGBTIQ+, bueno, LGBT en esa época, en las revueltas de Stonewall, ¿no? Finalmente vemos que todo este proceso está enmarcado en un proceso histórico mucho mayor, que es el posmodernismo, que va desde inicios del siglo XX, pero empieza a tener ciertas características distintas
que nos toman hasta la actualidad de la década del 50 en adelante, ¿no? Y esto es el cuestionamiento a la idea de la razón y el predominio de la multiplicidad, ¿no? Es un campo que ayuda a visibilizar que lo diverso, no solamente lo sexualmente diverso, sino lo diverso existe, está presente, y que lo diverso ha estado sujeto históricamente a procesos jerárquicos de poder, ¿no? En donde lo diverso ocupa un lugar tradicionalmente achacado a lo inferior o a lo negativo o a lo que requiere ser dominado, ¿no? Entonces, este es el contexto histórico a nivel general, estoy hablando a nivel occidental, americano, latinoamericano. Vamos a ver que puede haber diferencias y particularidades propias según cada país. Y es en esta década, recordemos, década del 90 al 2000, que comienzan a aparecer desde la narrativa, ¿no?, en nuestro país, intentos, propuestas, no evidentemente LGBT, en ese momento podrían haberlo sido, ¿no? Pero sí pasos importantes hacia una narrativa más explícita, como es la que encontramos hoy en día, ¿no?, contemporáneamente. Es en esta década, inicios del 90, el 2000, que empiezan a aparecer autores que o ya tenían una obra antes, como pueden ser Osvaldo Reynoso o Carmen Ollé, una obra anterior que se inicia en la poesía en ambos casos, ¿no?, que se aproxima a la idea de un deseo diferente, no disidente en esos momentos, ¿no? Empiezan a emerger obras, propuestas de estos autores que son un poco más evidentes, ¿no? Y yo he seleccionado a estos autores porque, primero, todos han tenido publicaciones muy recientemente, incluso Osvaldo Reynoso tiene una publicación póstuma, él falleció en el 2016, pero justamente en el 2020 también hay una publicación suya que vamos a revisar en un rato, ¿no? Y son autores que podríamos considerar precursores dentro de nuestro país de una literatura LGBT, específicamente una literatura, diríamos, L, G y T, ¿no? Bailey, sí, Bailey también, digamos, disputa la categoría bisexual, ¿no? Pero dentro de sus libros pueden ser reconocidos, digamos, por la crítica como libros que pueden tener un acento un poquito mayor en la categoría G, en lo gay. Entonces he seleccionado estos autores y lo que voy a hacer ahorita es nombrar un poco, no voy a hacer una descripción exacta de cada uno de los autores, sino nombrar algunos extractos de sus obras en donde podemos empezar a encontrar estas representaciones que en esta década del 90, década del 2000 al 2010, incluso un poco después, empiezan a posicionarse como representaciones importantes acerca de la población LGBT, ¿no? Recordemos nuevamente, son autores, todos o todas, que o se identifican dentro de la comunidad LGBT o tienen un discurso reivindicatorio a la comunidad LGBT o tienen un discurso reivindicatorio acerca de la permeabilidad y la variabilidad del deseo, ¿no? Esto es importante. Entonces, tenemos esta selección y lo que voy a hacer ahorita es leer un poco esta selección de textos que tengo de ellos y ellas para pensar en las representaciones que emergen en esta década y contrastarlas con las representaciones más recientes, ¿no? Con las representaciones de estos textos que han aparecido durante la década del 2019, durante los años del 2019 y 2020, ¿ok? Igual comentarios por aquí, por el chat, yo feliz de leerlos. Entonces, tenemos aquí dos textos, ¿no? Tenemos un texto de Osvaldo Reynoso del 2012, un texto del mismo autor del 2014, y los voy a leer y yo voy a nombrar cuáles son las representaciones, pero quisiera saber a ustedes también qué les suena, qué tipo de representaciones, qué tipo de deseo, qué tipo de preocupación trae este autor con respecto al deseo gay, ¿ok? Entonces la primera es sobre esta novela En busca de la sonrisa encontrada, 2012, dice:
Abrí los ojos, me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Calles atiborradas de chibolos descalzos, solo con truza y un pañuelo rojo ceñido en la frente, y el pecho cobrizo desnudo, perlado de sudor, que iban y venían, empujando carretillas con enormes y pesados costales, entre un hormigueante gentío y un estruendo de parlante. Y era hermoso vivir en la intensidad de los sentidos, y el calor es denso, y los jóvenes, cholos catacaos, en ese bar de la Unión, me piden que les cuente algunas anécdotas de mi vida de profesor y narrador. Y no sé qué decirles. Me animan y me sonríen. Y en esa sonrisa vuelvo a descubrir el destello de su mirada, y su sonrisa es igual a la de los jóvenes que durante medio siglo he advertido en el rostro de los muchachos pobres de los más diversos y diferentes lugares de mi patria, vestigios de una cultura milenaria, ¿no? Segundo extracto, la novela es Arequipa, lámpara incandescente. Y el joven vuelve a preguntarme, maestro, ¿para usted qué es el éxito? Deseo contestarle, encontrarte después de tantas décadas y que me hagas esta pregunta. Pero solo atino a pasear mi mirada por el rostro de estos jóvenes que se interesan por mi obra y por mi vida, y guardo silencio. Sí, siempre el silencio. El silencio frente a mi hermano, que una noche de neblina llegó hasta mi vivienda de la Cantuta. Estaba triste y preocupado por los rumores que circulaban por Arequipa sobre mi vida personal. Me dio a entender, en forma indirecta y prudente, que eso, así dijo, que eso afectaba el buen predicamento que la gente tenía de la familia, y que se habían enterado a través de un psiquiatra que se contaba con terapias efectivas para curarme. No le dije nada. Silencio. Lo acompañé hasta Chosica. Al volver a pie, al lado de la línea férrea, mis lágrimas aumentaban la humedad de la neblina que avanzaba implacable desde Lima. No, no era la neblina. Era mi infancia, donde inicié la búsqueda inocente y gozosa de la belleza de la palabra y de los cuerpos, es decir, la búsqueda de la limpia moral de la piel y de la imagen fáustica de la existencia, ¿no? Aquí tenemos dos textos publicados en 2012, eso quiere decir 2012-2014. Eso quiere decir que por lo menos fueron producidos 2 años anteriores, ¿no? O 1 año antes, en el que emergen dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? Lo primero es no lograr nombrar todavía aquello que hace diferente al protagonista, ¿no? No dice en ningún momento un deseo hacia un hombre, ¿no? No se habla en esos términos, pero se insinúa y se da un rodeo importante acerca de un deseo que puede ser problemático. ¿Para quién? Para el de afuera, ¿no? Acá tenemos el otro elemento, la idea de que este deseo o ser de esta manera acarrea una serie de estigmas, no solamente a la persona, sino también a la familia. Es otra representación importante esa, que está además a lo largo de todas estas décadas, y que además puede haber una cura para esta enfermedad, ¿no? La idea del deseo disidente como un deseo psiquiatrizado, un deseo enfermo, ¿no? Y una cosa extra es otra tendencia de este momento histórico, es decir, década del 90 a la década del 2000, y es que hay una tendencia de que el autor del texto y el personaje principal de la obra pueden tener muchos elementos similares, ¿no? Casi como una superposición. No sé si hay alguien que tenga alguna otra idea con respecto a esto, pueden colocarla en el chat o si no en nuestro comentario del final. Voy a pasar a la siguiente autora, Carmen Ollé. Ella publica en el año 1994, que es un año bastante especial, en 1994, porque en ese año ocurrieron 3 publicaciones clave dentro de la literatura LGBT en nuestro país, ¿no? Una fue la publicación de Las 2 caras del deseo, de Carmen Ollé. Otra fue, vamos por aquí, Salón de Belleza, de Mario Bellatín, 1994, y la otra fue No se lo digas a nadie, de Jaime Bailey, en 1994, ¿no? Por eso es que es muy importante regresar a esta década
este momento histórico para poder rastrear la presencia de estos tres autores y autoras capitales. Entonces vamos con Carmen Ollé, dos extractos. Tenemos 1994, Las dos caras del deseo. La muchacha semidesnuda se tendió en la cama. Una ridícula vergüenza en plena embriaguez la aturdió. Eiko le estaba mirando con los ojos del goce. Ella, encorvada, doblegada por los años, tuvo miedo. 2007, el texto se llama Retrato de mujer sin familia ante una copa. Pelatio cunnilingus, palabras que le enseñé y que él disfrutó como si estuviese chapoteando en el charco, como hacen los hipopótamos en África con la boca abierta, bien abierta para aspirar la vida que se nos va ligerita y en tacones aguja. La primera mujer descansa aparentemente al lado de la segunda. Están desnudas y han tenido un orgasmo, o eso parece. La segunda mujer está sola después de hacer el amor, más sola que antes. Dos extractos de dos novelas de épocas históricas distintas, pero que abordan el tema del deseo de una manera mucho más explícita que lo que hizo en ese momento Osvaldo Reynoso, ¿no? Además, hay una idea de un deseo que puede paralizar, ¿no? Un deseo que puede tener como un impacto posterior la soledad de la persona que llega a gozarlo, ¿no? Y una cosa extra con la obra de Carmen Ollé es la presentación de deseos diversos también, ¿no? No es que los personajes o las personajes estén ubicados en un tipo de deseo muy rígido, ¿no? Sino es un tipo de mujer muy fiel a cualquiera que sean los deseos que la convocan. Voy a pasar a Mariela Sala. Mariela Sala, escritora también, aquí tenemos un cuento de ella llamado Cielo de 1993. Tiene, para mi gusto, la descripción como más explícita, pero igual sutil y muy bien trabajada, de un encuentro sexual entre mujeres, ¿no? Durante esa década, en este cuento llamado Cielo. Entonces, leo aquí. Acostadas en la estrecha cama, siento sus senos chocar con los míos. Hay algo en ese roce tan suave y tan intenso. Es una sensación que me hace otra y se lo pregunto. Pero nuestros cuerpos ya están hablando y nos reímos desconcertadas. ¿Cómo será cachar?, nos preguntamos. ¿Como los perros? Una burbuja asciende hasta mi garganta. Mi vulva late, mis labios se acercan a los suyos. Practicaremos los besos, nos decimos. Así, de esta manera, que tu labio superior chupe mi labio inferior, y después tú y después yo. Bueno, a mí me toca, digo yo, era lo más serio que había dicho hasta entonces, y Rosana lo entendió. Mi cuerpo tan pegado al de ella, mi mano se desliza por sus muslos, y es mi mano la que busca entrar en ese lugar que no tiene palabra, entre sus piernas tan juntas, tan cerradas. Ella entonces me besa y yo también la beso, y abrimos nuestras bocas y abrimos nuestras piernas. Su rodilla entra en mi vulva y yo empujo la mía hacia la de ella. Nos movemos pegadas y no como los perros. No podemos despegarnos. Nuestros labios, nuestros muslos nos llevan hacia un vértigo que viene desde lo más profundo de ese lugar que no sabemos cómo nombrar. Yo soy ella y ella no sabe ya quién es, ¿no? Es un cuento de 1993, publicado en una antología llamada A Flor de Piel, que es esta de aquí, una antología publicada por Peisa, ¿no? Vemos aquí una tendencia distinta, ¿no? Sí se nombra de forma explícita lugares del cuerpo de la mujer, ¿verdad? El cuerpo de la mujer está en primer plano, no está en función del deseo de otra persona, sino el deseo de sí misma, ¿no? Y este extracto, que hoy en día podría sonar hasta conservador tal vez, ¿no? Pensemos en el momento histórico en el que se publica, 1993, ¿no? Con un lista de cosas radicalmente distinto para las mujeres, empezando por las mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces aquí vemos sí una escena bastante bien lograda, y además este cuento es sobre dos adolescentes, ¿no? Lo cual genera igual un impacto extra. Voy a ver el chat, que alguien ha escrito algo. Sí, Gisela, la antología se llama A Flor de Piel, 15 versiones del erotismo en el Perú. Igual la voy a colocar ahorita en el chat. Piel
15 versiones del erotismo en el Perú. Editorial Peiza, 1993. Y es un texto, es un texto bastante interesante porque contiene una serie de entradas, ¿no? Tiene 6 ensayos que incluyen, por ejemplo, ensayos de Juan Abugataz, Leopoldo Quiapo, Marco Aurelio de Negri, Carmen Ollé, Mariano Querol, Armando Robles Godoy, y 9 cuentos, ¿no? Cuentos que está incluido, por ejemplo, este de Mariela Sala, uno de Rocío Silva Santisteban, otro de Oscar Ugarteche, de Marcela Robles, José Antonio Peralta, Guillermo Niño de Guzmán, Doris Moromisato, que es otro cuento, digamos, de tinte lésbico, Carlos Arámbulo y José Adolf, ¿no? Un gran texto, en verdad. Históricamente es importante hacer esta revisión. Entonces, tenemos este texto, 1993, Mariela Sala. Tenemos también a Mario Bellatín en 1994 con la novela Salón de Belleza. No sé si ustedes la han leído. De hecho, todos estos textos probablemente los han revisado o los conocen, ¿no? Una cosa interesante de Salón de Belleza de Mario Bellatín es lo condensado del texto, ¿no? Tenemos la obra de Carmen Ollé, la novela que les he reseñado es bastante larga, más de 200 páginas, el texto de Jaime Bailey también va por ahí, bueno, el cuento de Mariela Sala es cortísimo, ¿no? Y la novela de Mario Bellatín es bastante sintética, y en poco espacio, digámoslo así, logra describir de manera hermosa la vida de una persona, un hombre, ¿no? Un hombre / un travesti, como se denomina en este momento en la novela, que atiende un salón de belleza, que se convierte en un moridero donde va la gente a morir, ¿no? Entonces, es un texto importantísimo, no solamente por lo bello que está escrito, sino también por la representación que emerge en ese momento, y era la posibilidad de representar lo travesti, ¿no? Voy a ver un ratito el chat, que tenemos un texto, un mensaje. Karina nos dice, sí, muy buen texto el de Bellatín, es una novela muy metafórica. Muy metafórica, es como bien difícil lograr eso en tan corto momento, ¿no? En tan pocas hojas, ¿no? Mi recomendación es que lean todo, pero si tienen poco tiempo y quieren leer algo de aquí a un par de semanas, esta es una novela importante. Entonces leo lo siguiente. Este es un extracto de Salón de Belleza. Antes de convertirse en un lugar exclusivamente para morir en compañía, el Salón de Belleza cerraba sus puertas a las 8 de la noche. Solo a las mujeres parecía no importarles ser atendidas por unos estilistas vestidos casi siempre con ropas femeninas. En el local trabajábamos 3 personas, quienes un par de veces a la semana nos cambiábamos, alistábamos unos pequeños maletines y tras cerrar las puertas al público, partíamos en dirección a la ciudad. No podíamos viajar así, vestidos de mujer. En más de una oportunidad habíamos pasado por peligrosas situaciones. Por eso guardábamos en los maletines los vestidos y el maquillaje que íbamos a necesitar apenas llegásemos a nuestro destino. Antes de esperar en alguna concurrida avenida, ya trasvestidos nuevamente, ocultábamos los materiales en los agujeros que había en la base de la estatua de uno de los héroes de la patria, ¿no? Aquí emerge una representación de la identidad o las personas travesti que solamente podían existir en tanto su transformación fuera oculta a los ojos de los demás, ¿no? Hay un tipo de clandestinidad en este texto para representar a lo travesti que es marcado e importante, ¿no? Y otro elemento muy interesante del texto de Mario Bellatín es que habla, para quienes lo han leído, para quienes no, no es un spoiler necesariamente porque está en las contratapas del libro, ¿no? Habla de una especie de epidemia que azota a hombres gays o personas travestis, ¿no? En ningún momento mencionan la enfermedad, en ningún momento le den a qué enfermedad se trata, lo cual hace que su lectura sea bastante potente hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que leí este texto, lo releí en pandemia, en los primeros 6 meses del 2020,
Y era un texto que podía funcionar bastante bien para nombrar lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Una enfermedad que no se sabía muy bien qué era, ¿no? Que hacía que la gente se deteriorara de manera bastante fuerte y que condenaba a las personas, en su mayor parte, a una muerte en soledad, ¿no? Entonces, es un texto que, pasado tanto tiempo, se puede leer de nuevo como muy, muy bien, ¿no? Y finalmente, otra persona clave en esta década del 90 al 2000 es Jaime Bailey, con un tipo de representación de lo gay mucho más manifiesto, ¿no? Cubierto de elementos que pueden ser clasistas en sus obras, sí, completamente manifiesto el tema del dolor por ser homosexual y el discurso, ¿no? Ahí es importante marcar un discurso eh, como las raíces de un discurso reivindicatorio, ¿no? Esta idea hay que tomarla como algo que va a regresar después cuando analicemos los textos de 2019 y 2020, porque allí el discurso reivindicatorio en los textos está presente o sea, desde arriba, ¿no? Desde las primeras páginas uno puede notar o una puede notar que son textos escritos desde una época contemporánea. En cambio, Jaime Bailey en esta época es donde comienza a jalar esta palanca del discurso reivindicatorio de una identidad, ¿no? En este caso, del deseo gay. Tenemos dos citas. Primero, la de la novela Fue ayer y no me acuerdo, de 1996. Como en las siestas de verano, como en el hostal del Cusco, la presencia de Matías en una cama a mi lado me perturbaba demasiado. No podía dormir. Me quedaba despierto, mirándolo, deseándolo. Tenía que hacer grandes esfuerzos para no pasarme a su cama. Era una batalla contra mis instintos. Batallaba por ser como él, por no ser homosexual, por dormir tranquilo y despertarme a la mañana siguiente sin ese deseo que me avergonzaba, ¿no? Tomemos esta idea, el deseo que avergüenza, que es un lastre igual para la persona que puede querer reivindicarse también, ¿no? La idea de luchar contra uno mismo, esa es una representación muy, muy fuerte en la literatura gay específicamente durante estos años, luchar contra uno mismo, ¿no? Tenemos en segundo lugar un extracto de la novela No se lo digas a nadie de 1994. Dice, una oportunidad para entender que las cosas son más complejas de lo que a veces parecen, que las cosas no siempre son blancas o negras. Aquí voy a poner un poquito de contexto, ¿no? Este es un extracto en el que Joaquín Camino, el protagonista de la novela, habla con su mamá. Para quienes han leído la novela sabrán que Joaquín Camino viene de una familia de clase súper alta y que la madre en particular es bastante religiosa. Entonces cuando la madre descubre, se entera que su hijo no es heterosexual, hay un discurso religioso, pastoral detrás para tratar de cambiar a este hijo, ¿no? O ignorar lo que ocurre. Entonces, este es un extracto en el que Joaquín Camino quisiera hablarle a su mamá en estos términos. Ok. Una oportunidad para entender que las cosas son más complejas de lo que a veces parecen, que las cosas no siempre son blancas o negras. Comprende, por favor, mamá, que al final lo único importante es que yo también te quiero muchísimo. Adoro tus caprichos y tus cucufaterías, pero no puedo dejar de ser quien soy. No puedo ni quiero dejar de ser quien soy. Y tengo que aprender a quererme y a respetarme y a no traicionar mi orientación sexual y a decirle a la gente que soy homosexual sin que por eso se me ponga roja la cara y sin que me sienta sucio, cochino, una mala persona, porque no lo soy. Soy tu hijo, te quiero, soy homosexual y soy una buena persona. Y si Dios existe, Él, sale en el texto o sea, en mayúsculas Él te contará algún día en el cielo por qué le provocó hacerme homosexual, ¿no? Acá hay un discurso reivindicatorio, pero también desde una idea que es interesante y problemática, ¿no? A la vez. Y es esta idea del buen homosexual, ¿no? Yo soy una persona buena, por lo tanto merezco ser querida, ¿no? Es decir, que si hubiera un personaje homosexual que no sea, entre comillas, bueno dentro de estas coordenadas, merecería el desprecio del resto, ¿no? Pero bueno, 1994 era la manera de poder representarlo. Ahora, quisiera hacer aquí como un disclaimer, ¿no? Porque es evidente que no hay
La literatura no es un proceso tan lógico en el sentido de quiero representar esto, no es solamente volitivo, ¿no? No es como quiero posicionar esta idea, este personaje, ¿no? La literatura pasa por otro lado también, por un lado más inconsciente, entonces no es que los o las autoras hagan su esfuerzo para posicionar o no algo, ¿no? Es como un proceso desde lo que puede ser genuino o genuina para ellas, ¿no? Y ellos. Entonces, pasemos a la parte 2. Hemos visto estas representaciones muy ligadas o al silencio, ¿verdad? O a nombrar un deseo que puede ser complejo, o a reconocer que el deseo propio enajena a los sujetos, los hace psiquiatrizables, pueden buscar una cura, pueden no merecer el cielo, pueden ser despreciados, ¿no? Es un deseo que lucha contra sí mismo. Y en el caso del otro travesti es un tipo de deseo, un tipo de identidad que tiene que estar bajo sombra, ¿no? Bajo sombra y en soledad, ¿no? Entonces, en el periodo 2000 en adelante, he titulado esta parte Campo de cultivo para la literatura LGBT en el Perú, en pregunta, y vamos a ver algunas cosas interesantes aquí, ¿no? Primero, ¿qué ocurre a partir de los años 2000? El auge de Internet y de las redes sociales produce evidentemente un efecto en la literatura en general, ¿no? Y va a producir un efecto también en esta literatura diversa. Vamos a encontrar que esta masificación de Internet tiene como impacto el auge de los blogs. No sé si alguno de ustedes habrá tenido blog, no sé cuál es la edad promedio de las personas que nos están escuchando ahorita, pero los blogs eran casi como diarios confesionales, ¿no? Que podían ser utilizados por muchísimas personas desde una plataforma gratuita, y hubo una cantidad de blogs importantes de temática LGBT, ¿no? Justamente, al no poder acceder a los medios de producción para publicar textos, ¿no? Los blogs comenzaron a ser una fuente literaria también que posteriormente fue aceptada, transformada, ¿no? Tomada por el mainstream de la publicación literaria. Voy a ver el chat. Tengo 36, Gisela, yo también tuve y también tengo 36. Gustavo nos dice, por el 2000 fueron muy comunes, exacto. Era una manera fácil de escribir. Fácil, y ahí yo agregaría, Gisela, anónima también, ¿no? Porque el blog no te pedía de manera directa que tú pusieras, o yo pusiera, o quien sea pusiéramos nuestros nombres, ¿no? Podríamos tener seudónimos, cosa que no era posible si es que queríamos, bueno, o podría ser más difícil, si es que queríamos buscar una plataforma para una publicación en papel, ¿no? Pablo César nos dice en el chat, estoy amenazando con abrir uno de corte escénico. Volvamos con los blogs, yo creo que es una tendencia que debería regresar, ¿no? Así como regresan, no sé, los pantalones acampanados o carpinteros, que regresen también los blogs. Pero ocurre esto, ¿no? Que los blogs comienzan a ser también un lugar literario para las disidencias, ¿no? Podemos encontrar un ejemplo importante. Había un blog peruano de una mujer, ¿no? Lesbiana, que se llamaba María Hierba, me parece. En Chile teníamos, bueno, o sea, tenía joven y alocada, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de 2000 en adelante, lo que ocurre es, se masifica Internet un poco más, va a haber un auge de blogs y otras modalidades de escritura, se va a usar las redes sociales para visibilizar, ¿no? Se logran otras maneras de contar historias, hay una escritura desde el yo, y esta es la época en la que más autores y autoras empiezan a enunciarse abiertamente LGBTIQ+, ¿no? Q+, hacia el final de la década. Y esto está unido con las políticas de reconocimiento que distintos países, organizaciones, estados empezaban a problematizar, ¿no? Entonces es un momento de las representaciones y de la literatura en primera persona. Vamos a encontrar ese auge. Entonces, desde el año 2000 se pueden registrar las publicaciones de antologías de literatura homoerótica en distintas latitudes en lengua española, ¿no? Estas antologías, a partir del 2000 en adelante, suelen tener una marca transversal, y es esta: predomina la voz y el deseo homosexual masculino. Es decir, dentro del acrónimo LGBTIQ,
Quienes más son representados son en el arte, y en este caso en la literatura, que también es arte, son los hombres gays, ¿no? Eso es como una marca que se tiene. Voy a ver el chat un ratito. Gustavo nos dice, en Argentina, Yoshua publicaba su poesía en blog. Las malas de Camila Sosa también partió de textos breves de su blog. Sí, exacto, ¿no? Deben haber leído a Camila Sosa Villada, ¿no? Ha sacado un libro de cuentos hace poco. Yoshua puede ser un poco más, digamos, no es tan público como Camila Sosa Villada, tiene poemas que son hermosos también, como una mirada interseccional bastante interesante, ¿no? Ocurre también que durante esta época 2000 en adelante, hay ciertas excepciones a esta tendencia de antologar literatura homoerótica con un tinte predominantemente masculino, ¿no? Y las excepciones vienen justamente de dos países, Argentina y España, que empiezan a hacer un trabajo importante de visibilizar la producción literaria lésbica, ¿ok? También un aspecto a marcar que son estos dos países, Argentina y España, países que pueden tener legislación, movimientos diversos, mucho más, no vamos a decir fuertes, porque comparar qué sería más fuerte en un lugar que otro, pero tal vez más masivos, ¿no? Con una llegada distinta a mayor población, con una cuestión histórica detrás, ¿no? También hubo una antología realizada, digamos, desde Perú, por Jessy Salazar en el 2011, que es la primera antología de temática lésbica latinoamericana. En la década del acá dice 200, debería decir 2000, en la década del 2000 no hay iniciativas similares de compilación de literatura bisexual o trans travesti únicamente, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver otro elemento político a tomar en cuenta, ¿no? El primero es, las antologías y la publicación de literatura LGBT, en realidad deberíamos preguntarnos, ¿es LGBT o está más centrado en lo G? La respuesta es, está más centrado en lo G. La segunda cosa, ¿hay intentos o esfuerzos para visibilizar la L? Sí, hay intentos y esfuerzos para visibilizar la L. En esta época histórica, 2000 a 2010, aprox, ¿no? Y en esta época histórica no hay intentos, no hay antologías de literatura bisexual, ¿ok? De temática bisexual o de temática travesti trans. No las hay de la misma manera que las otras. Estas son coordenadas que van cambiando, ¿no? Hoy en día podemos ver algunos cambios en relación a eso. Entonces, lo que voy a hacer aquí, se está adelantando. Aquí, he elegido 4, está como medio acelerado mi PPT. He elegido 4 autores, ¿no? Aquí les pediría que si conocen otros, han leído otros, podemos compartirlos también, que publicaron durante este periodo 2019 al 2020. Y aquí voy a hacer también otro disclaimer, ¿no? Que he seleccionado a autores y autoras que escriben primero ficción, ¿no? Ficción, no autobiografías, ¿no? Porque esas tienen otras rutas también, la autobiografía puede tener otras rutas, no ensayos, ¿no? Ficción. Ese es como mi disclaimer, ¿no? Y lo segundo es que he elegido autores y autoras que escriben narrativa, ¿no? No poesía, ¿por qué? Porque ustedes tienen un módulo de poesía posteriormente, me parece, ¿no? Lo que sí podría decir es que así como ha habido un auge de narrativa LGBT, mayores publicaciones LGBT en ese periodo de tiempo, también ha habido un auge importantísimo en poesía, ¿no? Y en el terreno de la poesía, algo maravilloso que está ocurriendo desde el 2018 en adelante es la emergencia de voces de poetas, travestis, trans, no binarias también, ¿no? Entonces ahí podemos ver un terreno importante para justamente la sigla T. Entonces, elegí primero a Osvaldo Reynoso. ¿Por qué? No sé si ustedes conocían esta foto de Osvaldo Reynoso. Es una foto póstuma. Él pidió que después de su muerte se publique esta foto, que es casi como una cereza al pastel de toda su obra, ¿no? Es como la potencia de un hombre desnudo, joven, alrededor de él, ¿no? En fin.
He elegido Osvaldo Reynoso porque de los autores que ustedes han revisado seguramente, es uno de los que ha podido tener producción literaria desde la década del 50 en adelante. Es decir, no hay década que él no haya tenido algún tipo de producción literaria, ya sean libros, ya sean poemas, ya sean ensayos, etc., ¿no? Entonces es un autor clave y canónico, ¿no? Él inicia su trayectoria en 1955 con un poemario que se llama Luzbel. No sé si ustedes lo han revisado o lo revisarán en los siguientes cursos o clases, ¿no? Que es un poemario, nunca más vuelve a escribir poemas de esa manera, ¿no? Pero es un poemario que ya cifra un poco las claves de su deseo posterior. Las figuras de hombres jóvenes, ¿no? Que que concentran algo prohibido en ellos, ¿no? El contacto de cuerpos jóvenes entre sí genera maravilla, pero genera también terror, ¿no? Entonces son cosas claves en este poemario. También sería interesante pensar, ¿no? ¿Por qué un autor como Reynoso empieza su obra con un poemario, ¿no? Los poemas pueden tener, y en esa época podían tener como distintos niveles de distribución, ¿no? No son mainstream los poemas. Es más sencillo que si ustedes le preguntan a alguna persona que sepa o no sepa literatura, dime algún autor o autora peruano, probablemente lo que van a nombrar son narradores, ¿no? No poetas. Entonces, la poesía, al ser también un discurso, un tipo de literatura íntima, suele tener una llegada distinta hacia las personas, ¿no? Entonces, inicia su trayectoria como autor en 1955, en el inicio de un periodo que en el Perú y en la región se caracterizaba por gobiernos y dictaduras militares, ¿no? Así como la gravitación de la Revolución Cubana. Hay que decir también que Reynoso hace un proceso de migración, ¿no? Y aquí tenemos un tema clave que tendremos que pensarlo un poco más, porque muchos y muchas de las autoras que escriben en nuestro país, o que son peruanos, que escriben literatura con temática LGBT, son personas que han migrado, ¿no? Migraron o regresaron al país o viven en la actualidad en otro país, ¿no? Que creo que eso también podría ser un eje de análisis, ¿no? Entonces, aquí he seleccionado esta obra que es Capricho en Azul, que les cuento, por si no la tienen. Ay, ¿dónde la he puesto? Está acá atrás. Les cuento por si no la tienen que ahorita está en descuento en las librerías, está a 39 soles, es decir, está súper barata, ¿no? Es esta, ¿no? Y es una obra, como estos tiempos, diversa, ¿no? No solamente diversa en el sentido de las temáticas que trata obviamente sobre el liceo diverso, pero también diversa en su misma composición, ¿no? No podríamos decir que es un libro de cuentos, no es una novela, es de todo un poco, ¿no? Podemos encontrar cartas, podemos encontrar análisis como ensayos súper chiquitos sobre literatura, podemos encontrar eh, cosas que parecerían un cuento, ¿no? Vamos a ver el chat. Ya, dale Jacqueline, gracias por avisar. Entonces es un texto muy de estos tiempos, ¿no? Que reúne varias formas de escribir, ¿no? Y en este texto póstumo, el deseo se logra nombrar muchísimo más, ¿no? No de una manera completamente explícita, pero sí más explícita que el Osvaldo Reynoso de otras décadas, ¿no? Aquí he seleccionado un, un extracto de una carta. Esta carta tiene como nombre, espérense un momentito, sin nombre se llama, y comienza así: para Rómulo. Y las caipiriñas se sucedían una tras otra en ese lugar rústico de samba de una favela de Belo Horizonte. Y la orquesta no cesa de tocar, y las parejas tampoco se cansan de mover ágiles sus cuerpos y cantar a coro, agitando sus brazos levantados. Y un amigo brasileño me lleva a una mesa aparte y me cuenta la tragedia que está sufriendo toda su familia. Me dice: el hijo de mi primo, de unos 17 años, se encerró
en su dormitorio y no quería salir. Sin hacer caso a los ruegos de sus padres, ahí permaneció 3 días sin comer. Por fin abrió la puerta y llamó a su mamá. Estaba en pijama, sentado en su cama llorando. Entre sollozo y sollozo le confesó que era homosexual y tenía miedo a su padre homofóbico, ortodoxo, y al mundo. La familia se enteró de la confesión de ese joven y le echaron la culpa a la madre por haberlo mimado tanto, y estalló un conflicto entre todos los miembros de la parentela, ¿no? Aquí ocurre, en este texto ocurre el temor que Reynoso abordaba de manera circular en sus textos previos, y era el descubrimiento de la familia, ¿no? El descubrimiento de la familia podía ser lo que estallara, evidentemente, un conflicto grande, ¿no? Y el deseo era vivido con mucha vergüenza, mucho silencio. Por eso el término confesión es interesante, porque tiene este matiz también religioso. Aquello que se confiesa es aquello que nos genera culpa, ¿no? No sé si han leído este texto de Reynoso, esta novela, En octubre no hay milagros, que tiene un personaje, un hombre, ¿no?, que está con un chico mucho menor que él, y en la novela se percibe eso, pero no se logra, no se logra, es mala palabra, no se llega a abordar de manera directa como aquí, ¿no? Era homosexual. Entonces aquí hay un paso identitario importante. En sí, una cosa que se repite digamos, en la producción de Reynoso es esta representación de un deseo homoerótico que es doliente. Si bien es cierto, es más manifiesto, es doliente y es rechazado por la familia, ¿no? Esta es una representación, entonces, digamos, contemporánea, dentro de este boom del 2019 al 2020. Veamos otro ejemplo. Tenemos Juan Carlos Cortázar, escritor nacido en Lima en 1964, radicado en Chile, ¿no? Un escritor que estudia, digamos, sociología, políticas públicas, y hace una formación de escritor posteriormente, ¿no? Tanto en Buenos Aires como en Chile, y ha publicado novelas y cuentos, ¿no? Dentro de estas novelas y cuentos tenemos a Los animales peligrosos, 2014, La embriaguez de Noé, 2016, y El inmenso desvío, del 2018. Él, en el año 2020, publica este texto, que lo estoy buscando aquí, Como si nos tuvieran miedo, ¿no?, que es una novela, voy a corroborar que fue el 20 o el 19, una novela del 2020 editada por la editorial peruana Animal de Invierno, ¿no? Y es una novela que trata la historia de dos mujeres travestis, denominado así en el libro, llamadas Angie y Miluska, ¿no? Ellas viven, tienen una peluquería y están ubicadas en un lugar geográfico que es conflictivo, problemático, en el sentido de que hay no solamente pobreza, sino alrededor puede estar este fantasma del terrorismo, ¿no? Es una obra que está ambientada en una época del conflicto armado interno en nuestro país, ¿no? Entonces toca aristas que son interesantes, ¿no? ¿Qué ocurre en esta novela? Como si nos tuvieran miedo. Tenemos tres representaciones que son claves, ¿no?, que son transversales a toda la novela. La primera es la dificultad en la familia para aceptar la identidad travesti y trans de la protagonista, ¿no? Nuevamente, así como Reynoso tenía este núcleo familiar, ¿no?, algo de la familia es problemático y se representa constantemente en sus obras, aquí también podemos encontrar lo mismo. Voy a leer un ratito el chat. Gianfranco nos dice: tengo muchas opiniones encontradas con Cortázar en sus novelas y cuentos con personas gay. Hay una tremenda erotización de la otredad racial. Es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque, y eso lo vamos a llevar más adelante en nuestro debate, ¿no? Porque la emergencia de temas o de libros que toquen los deseos diversos sexualmente, no exime que estos libros, también nuestras propuestas literarias, puedan, digámoslo así, tener particularidades interseccionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Jaime Bailey en los años 90, ¿no? Libros que narraban de manera bastante importante y fuerte
el tema del dolor homosexual, pero en los mismos libros encontramos clasismo marcado, ¿no?, de los personajes, y una mirada hacia lo femenino, hacia la mujer ridiculizada, ¿no? Entonces sí podemos encontrar estos elementos. Por eso creo que es como muy preciso lo que tú mencionas acá, Gianfranco, esto de opiniones encontradas, ¿no? Sí, sí, coincido contigo en esto. Claro, digamos, en los textos de Bailey no hay mujeres como personajes importantes, ¿no? Incluso hay como ridiculizaciones, ¿no? O está la mujer que es puta, o está la mujer que es como la tonta o la religiosa, ¿no? Ese podría ser, por ejemplo, todo un tema, todo un curso nuevo, ¿no? ¿Cómo es que estos textos LGBT ya sean escritos por mujeres, por hombres, por personas no binarias, etcétera? ¿Cómo estos textos también representan a ciertos personajes sociales, ¿no? ¿Cuál es la representación de la mujer que está atrás de estos textos, ¿no? También hay representaciones que pueden ser como súper chatas. Ahora, regresemos a lo otro. No es deber de un autor, en mi opinión, no es deber de un autor hacer digamos, los autores deben ser genuinos a sus propios deseos o ideales de escritura, ¿no? Los libros no son elementos que sirvan para educar, o sea, no, digamos, para educar, para hacer incidencia política, hay otros caminos, la literatura puede serlo, pero esa no tiene que ser necesariamente el destino de la literatura, ¿no? ¿Cuál es el destino? No lo sabemos, pero es importante ver igual qué emerge en los textos, ¿no? Porque eso que emerge da una coordenada del momento actual. Está bien que emerjan esas cosas que son contradictorias porque nos permite describir lo que ocurre, ¿no? Si tuviéramos un texto, sea cual sea el autor, políticamente correcto, ¿no?, sería también una distorsión de lo que ocurre en la realidad, porque la literatura puede ser en estos casos un reflejo de la realidad, ¿no? Entonces es interesante ver esto. Y las mujeres, ¿cómo son representadas, ¿no? O los hombres, o no sé, las personas de determinado lugar geográfico, ¿no? O las personas de determinada edad, ¿no? También hay eso lo vamos a ver con estos textos que vienen, ¿no? Hay un marcado acento en la idea de la juventud, ¿no? ¿Y dónde están, dónde están los personajes que puedan ser mayores a 30 o mayores a 40? ¿Dónde está la diversidad de allí, ¿no? Ahí habría que preguntarnos qué ocurre en nuestros sistemas de escritura, ¿no?, en los sistemas de publicación, que esas historias no emergen, ¿no? Más que pedirle a un autor que coloque esas historias, que tal vez no le generan ningún tipo de deseo colocarlas, hay que preguntarnos por el sistema editorial, ¿no? ¿Qué ocurre para que esas historias que también existen no emerjan, ¿no? O no circulen, o no se publiquen, o no se hable de estas, ¿no? Por eso es que es bien importante que ustedes que están llevando el curso y que han leído literatura también y que deben tener su motivación para estar aquí, no aquí en este espacio, sino aquí en el curso, podemos compartir textos que tal vez no conocemos todos o todas, ¿no? Rosana nos dice en el chat, y también la percepción de la maternidad, de la madre culpable, sacrificada, etcétera. Claro, claro. O de la niñez, ¿no? La percepción de la niñez que pueda ser sexualmente diversa, ¿no? Ahí hay como varias cosas, habría que ver si no encontramos una representación o si encontramos representaciones como a veces muy estereotipadas, hay que preguntarnos, más allá de este autor o esta autora, ¿qué ocurre con el espacio editorial que no busca otras voces o que no visibiliza otras voces, ¿no? Entonces, Pablo nos tiene una pregunta, la voy a tomar ahorita antes de comenzar a leer los extractos, ¿no? ¿Representa a esos personajes y eso muestra una visión del autor? Ahí la pregunta esta es una pregunta, la primera, que no se puede contestar, ¿no? Porque tendríamos que preguntarle a cada autor y a cada autora cuál es la visión que tiene, digamos, de su propio texto o de su propio libro. Nosotros y nosotras podemos hacer una lectura desde afuera, ¿no? Que podemos tener aciertos, que podemos ver cosas que los autores y las autoras no ven, claro que sí, pero también no es una disputa de quién tiene la razón. Creo que también el proceso de escritura es un proceso bastante íntimo, ¿no? Y las personas nos encontramos con cosas que pueden ser también difíciles para nosotros y nosotras, ¿no?
La segunda pregunta de Pablo es, ¿puede haber en unos casos u otros una intención de generar rechazo como medio para visibilizar el clasismo al que aludes? ¿Puede haber en unos casos u otros una intención de generar rechazo? Ahí habría que justamente, por ejemplo, preguntar al autor, ver la obra en total, ¿no? Pregunto desde la sola curiosidad, perfecto, ¿no? Desde ahí se pregunta, muy bien, desde la sola curiosidad, y de la posibilidad latente en otras producciones, no directamente sobre la base de los textos que mencionas. Sí, sí, yo coincido contigo y creo que es como complejo y por eso es tan interesante también los diálogos con autores, ¿no? Y con autoras, ¿no? Para conocer cuál es el proceso escritural que está detrás, ¿no? Igual, insisto, la escritura claro, puede tener un sistema, puede tener procesos de producción, pero también es un ejercicio bastante íntimo, ¿no? Es bastante íntimo. Entonces, eso hace que las cosas puedan ser bastante complejas y que sea necesario escuchar la voz del autor o de la autora, ¿no? Jacqueline nos dice la diversidad. Ajá. Genial que estemos hablando por chat. Voy a leer esta parte, por favor, continúen así, ¿ok? Que creo que de esto se trata justamente un curso como este. Entonces, en este texto, nuevamente, regresemos, estamos en los textos que han sido publicados durante el 2019 y 2020, ¿verdad? He elegido 4 textos. Estamos en el segundo, que es el texto de Juan Carlos Cortázar, que se llama Como si nos tuvieran miedo, ¿no? Que es un texto, es una novela, en realidad, en donde hay 2 personajes claves, que son Miluska y Angie, que se las describe como travestis que tienen una peluquería y que además hay una serie de situaciones sociales alrededor. No solamente viven en un contexto de pobreza marcada, sino también viven en una época histórica relacionada al conflicto armado interno, ¿no? Entonces, vemos que en este texto emergen 3 representaciones a lo largo de todo el texto en relación a lo LGBT, específicamente lo T, ¿no? La primera es la dificultad en la familia para aceptar la identidad trans, travesti de las protagonistas. Voy a leer un extracto. Está loco, mamá. Es que las cosas... Y pongo en contexto, ¿ya? Este es un diálogo en el que Angie habla por teléfono con su mamá la llama a una bodega, me parece, porque no había teléfono obviamente en la casa de Angie, y dice, por favor, quiero que Angie me llame, ¿no? La mamá vive, me parece en Tarapoto, pero es de Lima, y llama a Angie para contarle que las cosas me parece que era una chacra que tenían en Tarapoto iban mal, ¿no? En el negocio la familia iban mal y querían regresarse a Lima, la mamá de Angie, el papá de Angie y el hermano de Angie. Cosa que a Angie no le gustaba como idea porque el hermano era una persona bastante violenta con Angie, al ser Angie travesti. Ok, ese es el contexto. Entonces dice, está loco mamá. Es que las cosas, todo está cada día peor acá. Tú allá en Lima estás bien. La voz de la madre frena en seco justo ahí donde un hijo, es una palabra hijo, debería cerrar la oración. ¿Cuántas veces ha estado Angie frente a ese esfuerzo? El aliento contenido y la H, por más que digan que es muda, la H pronunciada a medias. Su madre, con habilidad, con amor, quiere pensar a Angie, ha aprendido a esquivar los hijo o hija y evitar con mayor vehemencia todavía el Angie que ella quisiera escuchar, aunque debe reconocer que, por un sentido de justicia y respeto, o tal vez para no ahondar en pleitos familiares, en algún momento su madre decidió también olvidarse del Moisés, ¿no? Y aquí quiero marcar una cosa extra. Si bien es cierto, está esta representación de dificultad en la familia para aceptar la identidad trans, travesti de la protagonista, también hay una especie de acercamiento de la familia, no para aceptar, pero no para un rechazo rotundo, ¿no? Por eso señala al final, en algún momento su madre decidió también olvidarse del Moisés. Y este elemento, familia que rechaza, pero que no tiene un rechazo rotundo o agresivo, empieza a ser una representación mucho más presente en estos textos del 2019 al 2020, ¿no? Empieza a emerger eso, como un elemento distinto a lo que se vio en las representaciones de los años anteriores. Otro elemento interesante también aquí es la representación ya no solamente de la diversidad, no es que el texto que trata sobre una temática LGBT y personajes LGBT representa o dice algo sobre estos personajes, sino también dice algo sobre
los hombres heterosexuales que rodean a el personaje LGBT. O sea, se empieza a representar la heterosexualidad. ¿Y cómo se representa? Se representa así: violencia de hombres heterosexuales al sentirse amenazados por sus deseos disidentes, o por sus deseos que no van coherentes a lo heteronormativo que están buscando, ¿no? Y aquí viene otra cita. Dice, contexto. En la novela hay un personaje, un hombre, que se llama, le dicen Muñeco, ¿no? Que más adelante va a ser un personaje que se alista en la policía. Y este muñeco, suena raro, ¿no? Este muñeco, un día que estaban tomando en una cancha después de un partido de vóley, estaba como muy mareado, es acompañado por Miluska a comprar de nuevo cerveza, la caja de cerveza. Miluska, Angie, está acompañado por Angie siendo una mujer travesti, ¿no? Es acompañado por Angie y en ese trayecto hay un encuentro sexual entre ellos, estando Muñeco como muy ebrio, ¿no? Entonces, en esta escena lo que ocurre es que Muñeco va a buscar a Angie al local del salón de belleza, ¿no? Dice, ¿qué hiciste, maricón de mierda? Los gritos arrecian y Miluska se interpone entre la puerta y el cuerpo de Muñeco. Al otro lado, dentro del baño, Angie llora. Minutos atrás, cuando Muñeco llegó, Leoncio barría mientras ellas esperaban sentadas que alguna clienta llegara. Despeinado y con los ojos rojos, vino por Angie, que todos decían que ese día, el del partido de vóley, que ella le había hecho algo, que le había roto el culo. ¿Pero con qué te haría eso yo, mi amor?, respondió Angie sin medir bien la ira del otro. Quiero verlo, mirar, sí. Se enredó un muñeco, su barbilla señalando la entrepierna de Angie, ¿no? Esta representación entonces de la violencia masculina frente a la disidencia y sobre todo frente a la posibilidad de que este hombre, él mismo, haya presente en él mismo algún tipo de deseo disidente, ¿no? No se asume como una posibilidad, sino como algo una agresión que viene de afuera y que tiene que ser respondida también con agresión. Y la otra representación que está presente aquí es la idea de la amistad como única familia, unida con la muerte de las amigas y la añoranza de un presente distinto, ¿no? Nueva representación, amistad como familia. Dice, este es un monólogo de Angie, ¿no? A veces pienso en hacerme algo más sencillo, da trabajo esto, pero el peinado, el incienso también, son para ti, Paulette, por lo fuerte que la vida nos unió. Nadie te reemplazará jamás. Miluska, ¿sabes? Es buena ella, ha tenido una vida dura, cosas terribles debe haber hecho, pero ahora es buena. Pero tú, Paulette, tú eras única. Yo ya no creo en nada, ¿sabes? Nosotras creíamos, ¿no? No hablo de la religión y esas cosas, sino de que nos iba a ir bien, que íbamos a ser famosas con nuestros salones, que tendríamos plata, que hombres buenos íbamos a conseguir. Amiga, cuánto te extraño. Ya sé, no fui a despedirme. Era imposible, eso no me lo cobres. Quería recordarte como te recuerdo ahora, así, linda para siempre. ¿Por qué no me hiciste caso? Aunque nos hubiésemos tenido que venir a un lugar de mierda como este, pero juntas vivas, ¿no? En la historia, Paulette es una gran amiga de Angie que es asesinada por personas relacionadas al terrorismo por no pagar un cupo, ¿no? Entonces vemos nuevamente el dolor de la pérdida por crímenes de odio, ¿no? De amistades de personas trans o travestis. Entonces, tenemos una siguiente autore, ¿no? Tenemos a Kalu de Aliaga, nuestra tercer autore, Lima 1979, ¿no? Y aquí voy a leer, esta es la descripción que coloca Kalu de Aliaga en la contratapa de Compórtese como señoritas, que justamente fue el libro publicado en el 2019, que además ganó un premio, un reconocimiento también por parte de Crónicas de la Diversidad, si no me equivoco, y ha sido un libro que ha estado bien comentado y que ustedes han tenido un taller la semana anterior con Natanael, ¿verdad? En su contraportada dice lo siguiente, se describe de esta manera y creo que es importante mirar cómo empiezan a surgir estas descripciones
más desde lo identitario, ¿no? Los autores, las autoras, les autores, en esta década, en este periodo histórico, empiezan a nombrarse desde la disidencia. Dice, Leca que escribe, de orgullosa infancia chalaca, entre pejerreyes, pitos y el mar helado de la punta, rescatada y domesticada por Pica, licenciada en publicidad, escritora en formación, experta kamikaze, drogas recurrentes, perros, vinos, café y poesía, no entiende a los terraplanistas ni a las TERF. Publicó 2 poemarios, Mudanza en 2006, 2.472 kilómetros al norte en 2015 y cuentos en antologías. Finalista de la Bienal del Cuento Copé 2016, escribió algo sobre un caracol y la resiliencia. Cursó la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires. No sabe nadar bien, pero siempre extraña al mar. Prefiere comportarse como persona que como señorita, postdata será ley, ¿no? Entonces, empieza a haber una emergencia de emerger, ¿no? Desde una identidad que se coloca por delante del texto. Incluso si observamos el texto Capricho en Azul de Osvaldo Reynoso, vamos a ver que los pies de páginas también pueden ser un guiño hacia una, digamos, un reconocimiento identitario, ¿no? Por ejemplo, hay una carta en Capricho en Azul, que Reynoso le manda a su mamá, es una carta marcada en 15 de febrero de 1961, y como nota de página dice, en esta carta no le pude contar a mi mamá nada del placer que disfruté en ese inolvidable amanecer con esos jóvenes hermosos que encontré en el tumulto de una noche de carnavales. Qué difícil ser sincero con su propia madre, ¿no? Entonces empieza a ver este movimiento más identitario en el inicio de la novela de Juan Carlos Cortázar, y hacia el final también hay una dedicatoria y dedicatorias explícitamente reivindicativas de lo LGBT, ¿no? Vamos a encontrar lo mismo en el siguiente texto, que es el texto de Tilsa Ota. Entonces, esta novela, Compórtese como señoritas, es escrita, bueno, publicada en el año 2019, ¿no? Y está contextualizada en los años 2000. Nuevamente vemos una cosa en común con esta novela de Juan Carlos Cortázar, ¿no? Se contextualiza en otra época. No es una novela, es una novela publicada en 2019 que no habla de elementos del 2010 en adelante, ¿no? Sino habla del pasado de la protagonista, ¿no? De una época que podía ser mucho más restrictiva. Entonces pensemos también esta necesidad de elaboración que pueden tener les autores en relación a las vivencias y el reconocimiento identitario de sus sexualidades y sus identidades en contextos diferentes a estos, ¿no? En el escrito, la sociedad de la capital peruana es cuestionada desde un relato que pone en la mesa los roles de género y una identidad lésbica. Y es un libro también sobre el descubrimiento de la sexualidad y de la aceptación de esta sexualidad, ¿no? Y aquí he seleccionado algunos elementos. ¿Por qué? Porque hay ciertas representaciones que son similares a las anteriores, pero también hay cosas nuevas, ¿no? El primer elemento, similar a lo anterior, la violencia del entorno sobre el cuerpo de las lesbianas, ¿no? Hay una heteronormatividad que corrige o ataca lo, entre comillas, abyecto. Pensemos, esto también ocurría en los libros de Osvaldo Reynoso, también ocurre en los libros de Jaime Bailey, también ocurre en los libros de Mario Bellatín, ¿no? En estos libros de Juan Carlos Cortázar. Es un tema recurrente. Dice, nunca tuve el corazón para decirle a mi familia que un tipo que medía 32 centímetros más que yo y que pesaba casi 100 kilos más, me reventó una jarra de cerveza en la cara el día de mi cumpleaños, por ser lesbiana. Nuevamente, 2 elementos, la violencia desde lo externo por una identidad y la palabra o el término lesbiana puesto en el texto de manera explícita, así como poner de manera explícita homosexual, gay, trans, travesti, ¿no? Es algo de la época. Segundo, lesbofobia, patologización de la identidad lésbica y el discurso médico correctivo. No una fase ni una opción, como otros insistían en esa época, una enfermedad. Desde 1973 había sido oficialmente retirada de la lista de trastornos y desviaciones psicológicas, y desde el 90 la Organización Mundial de la Salud la excluyó como enfermedad o problema de salud. Así que este psicólogo era
un mercachifle, un vendedor de humo, aprovechándose del dinero de mi madre, ¿no? Contexto, hay una parte del libro, que es un libro bastante testimonial, igual es ficción, en el que la protagonista es mandada a un psiquiatra por su madre y su padre para que traten de corregir este deseo desviado, ¿no? Este lesbianismo. Otro aspecto, y esta sí es una representación, está aquí mucho más contemporánea, es la apropiación del insulto como término reivindicativo identitario. Pensemos, por ejemplo, en la teoría de Judith Butler en relación a lo queer. Queer es un término, bueno, era un término que en los años 90, finales de los 80, era un insulto producido desde la heteronormatividad para nombrar un cuerpo que era un cuerpo disidente con deseos disidentes, ¿no? Lo que ocurre es que el movimiento LGBT de la época reapropia este término queer y le da un significado distinto, como que despoja el insulto, lo despoja del insulto heteronormativo y pasa a ser una bandera identitaria importante, ¿no? Esto aparece aquí también en el texto de Calui y dice: cuando llevas la mitad de tu vida escuchando esas palabras como insultos, te das cuenta que poco a poco se vuelven balas sin pólvora. Duelen, te dejan marcas, pero ya no te matan, solo rebotan. Ari me llama por teléfono y lo primero que dice es: habla Chito, ¿no? Chito es como el diminutivo de machito, una forma hostil de nombrar a las lesbianas, ¿no? Y yo le contesto: ¿qué pasa? Le quita pituca, le quita leca, otra forma de nombrar a las lesbianas, ¿no? Y otra representación presente, que es similar a lo que ocurría aquí, ¿no? Cortázar representa en algo a esta heteronormatividad, específicamente a los hombres, es la representación nuevamente de hombres heterosexuales que son intrusivos o agresivos, ¿no? Hacia, en este caso, el personaje lésbico, ¿no? Lo he denominado así, la intrusividad de los hombres heterosexuales. No he bajado ese día del bus para acompañarla. Contexto, es una escena en la que la protagonista recuerda otra escena, ¿no? Que era que ella acompañaba a una amiga que le gustaba en el bus. No he bajado ese día del bus para acompañarla y este tipejo ha inventado un chisme solo para separarnos, porque si él no puede estar ni conmigo ni con ella, entonces nosotras tampoco deberíamos estar juntas. No lo he visto venir, ¿no? Es decir, se empieza a representar la idea de un hombre heterosexual que no puede aceptar la existencia de una mujer lesbiana y de un deseo que no sea para él, ¿no? Que él no sea depositario de los deseos de las mujeres. Por lo tanto, requiere una operación intrusiva en estas dos mujeres. Interrumpir la posibilidad de que puedan acompañarse mutuamente, ¿no? En el texto, en la obra en general, hay varias escenas en las que los hombres, ya sea que, impiden que se realice una escena de tipo sexual, ¿no? O una escena de tipo erótica, exigen que el deseo de la mujer lesbiana sea para ellos, ¿no? Tratan de corregir a la lesbiana a partir del sexo, ¿no? Finalmente tenemos a una última autora que publica también en esta época, que es Tilsa Ota, ¿no? Lima, 1982. Estudió dirección de cine y fotografía, ya ha realizado varias piezas audiovisuales. Comienza su carrera literaria publicando poemarios, ¿no? Y lo que voy a mencionar hoy día es su primer libro que se llama Les Niñes de Oro de la Alquimia Sexual. Y ya desde arranque, digamos desde el título de este libro, encontramos un movimiento distinto, ¿no? Les niñes, ¿no? Intervienen el lenguaje para ¿qué? Para nombrar una identidad que no es necesariamente lo lésbico, que no es necesariamente lo bisexual, ni lo trans, ni lo gay, ¿no? Esta identidad está mucho más ligada a lo que podrían denominarse las siglas más contemporáneas del acrónimo LGBT, que son IQ y más, sobre todo el más, ¿no? Entonces, en este libro encontramos tres representaciones interesantes y que también son relativamente nuevas en el sentido de que no se encontraban de esta forma tan explícita en la década de los 90, ¿no? La primera es
la búsqueda y experimentación y exploración no solo sexual. Este es un libro en el que la protagonista del libro, Christie, alcanza a ver visiones sobre el futuro a partir de los orgasmos, ¿no? Es un libro como tiene cosas un poco experimentales. Y en esa línea comienza a hacer un trabajo para expandir su sexualidad, y no solamente eso, sino para expandir su conciencia y su espiritualidad, ¿no? Entonces, por eso es una exploración como mucho más grande que abarca no solamente lo sexual. La cita dice: aunque estoy muy enamorada de Leo, sigo pensando en el experimento energético gay. De algún modo es también un acto de protesta e insurgencia ante la heteronormatividad que impregna el discurso de Damon y las demás teorías que he investigado. María Elena me parece una chica encantadora, pero no sé cómo abordarla. Es una persona especialmente juiciosa, prudente, discreta, casi abstemia. Sería más fácil, dada mi nula experiencia en el campo, probar con una mujer atrevida, diestra en las lides lésbicas. Las niñas de oro de la alquimia sexual, ¿no? Aquí vamos a encontrar otro elemento, y es también la introducción de terminología que da cuenta de que la autora o tiene la intención o tiene el convencimiento, si vemos entrevistas vemos que tiene el convencimiento de colocar términos políticos dentro del texto. Por ejemplo, la heteronormatividad, ¿no? Se requiere un tipo de lector o lectora para este texto, alguien que quisiera averiguar qué es la heteronormatividad o que sepa qué es la heteronormatividad, ¿no? Otra representación es la posibilidad de la bisexualidad. Y aquí podríamos decir de la bisexualidad, sí, pero también del deseo fluido, ¿no? También de los géneros diversos, etc. Esta es la cita. Estoy tratando de verla como un espejo, y cuando toco sus tetas, sentir también la presión en las mías, pero reconozco su otredad de manera amplia y eso me hace desearla. Contexto. Esta es una escena en la que la protagonista Christie va a tener un encuentro sexual con una de las mujeres que la rodea, ¿no? Estoy tratando de verla como un espejo y cuando toco sus tetas sentir también la presión en las mías, pero reconozco su otredad de manera amplia y eso me hace desearla. La experimento como complementaria a pesar de que su cuerpo es similar al mío. Es muy suave, como siempre dicen los hombres que soy yo, y me acaricia de forma muy dulce. Nos besamos una y otra vez mientras nos secamos mutuamente con las toallas y luego en su cama. Resulta que sí tiene experiencia y parece que le gustó mucho. Solo falta que culmine lo que iniciamos y así experimentar el orgasmo de polaridades iguales, ¿no? Menciono esto de la posibilidad de la bisexualidad porque este es un personaje que tiene una relación de pareja con un hombre, relación sexual con un hombre, digamos así, la define, ¿no? Y tenemos una tercera representación, que es la reivindicación explícita de las luchas feministas LGBTIQ+, y además del uso de esta terminología que da cuenta de una sensibilidad política y una lectura en relación a estos temas. Dice: ahora, mientras estoy cogiendo con Leo es el enamorado, las ideas esotéricas de complementariedad de los opuestos empiezan a sonarme conservadoras, dominantes y excluyentes. Shiva y Shakti, el Lingam y el Yoini, que estas son terminologías de complementariedad, sexualidad hindú, ¿no? La serpiente y el loto. No llevo el orgasmo esta vez por pensar en tantas cosas. Leo parece un poco molesto y no le falta la razón. Se va a su lado de la cama y se duerme. Yo sigo pensando en el funcionamiento de la magia sexual. ¿Es realmente como un sistema electrónico que se acciona con polaridades opuestas? Como defensora de los derechos LGBTIQ, no puedo concebir la existencia de un don natural humano que deje fuera a algunos compañeros, ¿no? Entonces, ya como para ir terminando un poquito, no creo que lleguemos al debate, pero sí sería importante reflexionar sobre estas presencias y ausencias, ¿no? En estas representaciones. Y tenemos aquí una pregunta: ¿por qué no hay un boom de literatura lésbica? Es decir, yo he hecho como una trampa, y es que cuando he elegido los textos para comentarles el año del 2019 al 2020, he incluido de manera obligatoria
2 textos producidos en ese determinado momento por mujeres, en ese determinado momento, ¿no? Pero no encontramos muchos textos desde la literatura de tipo narrativa en este periodo que representen lo lésbico, ¿no? Encontramos mucho más textos desde lo gay. Entonces ahí habría que hacernos una pregunta: ¿por qué no hay un boom de literatura lésbica aún o todavía, ¿no? Aquí he colocado a Pizarnik con una cita de ella, dice: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, ¿no? Y aquí podríamos pensar qué tanto la mirada de la mujer, ¿no? Y en este caso de las mujeres lesbianas, aún continúa siendo una mirada colocada en un segundo, en un tercer o en un cuarto lugar. Aquí yo he colocado 2 hipótesis que voy a pasar de manera bastante importante. Voy a ver el chat primero. Es por definir primero qué es un boom en sí. Sí, y eso viene en las siguientes láminas, ¿no? Incluso podríamos decir, tomando ya tu comentario, Paul, ¿no? Esto es un boom, ¿no? ¿Qué es un boom? El boom está relacionado con la idea de canon, ¿no? Tener más publicaciones en un año representa un boom, ¿no? Podría no serlo necesariamente. Entonces, primera hipótesis sería la hipótesis del arte, mujeres y género. Linda Knowledge, en 1971, escribe un ensayo que es bastante citado hasta hoy en día, llamado Why Have There Been No Great Women Artists? ¿Por qué no existen grandes mujeres en el arte? ¿No? Ella hace un análisis del arte, entendiendo arte como arte visual, pero luego se puede extrapolar, ¿no? Y quisiera nombrar algunas de sus ideas para pensar cómo este paraguas, ¿no?, nos ayuda a comprender primero algo que ha ocurrido durante muchas décadas, y es la idea de que las mujeres tampoco podían escribir, ¿no? O el poco lugar que podía haber para la literatura que tuviera autoras mujeres, ¿no? No quiero decir la literatura de mujeres porque creo que se distorsionó un poco, la literatura es la literatura en sí, pero había poco espacio para la literatura cuyas autoras fueran mujeres, ¿no? Entonces, Linda Nochlin dice ciertas cosas que creo que son interesantes para pensar las mujeres, pero también para pensar lo LGBT, ¿no? Primero, la pregunta que ella coloca es la siguiente: ¿por qué la sociedad no permite ni alienta el acceso, creación y visibilización de mujeres artistas? Podríamos utilizar esta misma pregunta para decir por qué la sociedad no permite ni alienta el acceso, creación y visibilización de autores y autoras LGBTIQ+, ¿no? Va a decir ella que en el tema del arte hay un rol central. ¿Por qué? Porque el arte es aprendido a través de ciertas instituciones, ¿no? Las escuelas de arte, en la época en la que ella escribe, tenían restricciones importantes para el ingreso de mujeres. Podríamos preguntarnos lo mismo en el caso de la literatura, ¿no? ¿Cómo, entre comillas, se aprende la literatura? No es que se aprenda, no, pero hay espacios de socialización en donde este ejercicio literario puede alentarse. ¿Qué tanto las mujeres pueden acceder a estos espacios, ¿no? Siguiente pregunta: ¿qué tanto la población LGBTIQ+ puede, consigue acceder a espacios como estos, ¿no? Sabiendo además que se cargamos con un estigma importante, que es el estigma de la abyección, ¿no? Siempre se ha hecho este camino de tratar de sacudir la abyección que se nos coloca a lo largo de nuestra vida, para posteriormente poder hacer algo con nuestras vidas sin que la abyección sea un significante o algo que nos guíe, ¿no? Porque la heteronorma dice que siempre lo LGBTIQ va a ser abyecto, ¿no? Partiendo de eso, ¿cómo es que las personas que escriben pueden sacudirse de eso para lograr encontrar su camino en la escritura, ¿no? Y Linda Nochlin tiene una hipótesis extra, y es esta. Dice: la naturaleza del arte, así como la noción del genio artístico, siempre han estado reservadas para los hombres. Es decir, que cuando se hacían tratados, se escribían temas relacionados a la creatividad, siempre se tomaba la idea de que el hombre era quien podía crear, ¿no? Incluso podían haber teorías religiosas, pseudocientíficas al respecto. Entonces, ser hombre era la única identidad que podía producir arte. ¿Qué tanto esta idea puede estar viviendo aún de manera un poco más velada en autores y autoras contemporáneos, contemporáneas, que dan menos visibilidad a
personas que no son hombres, ¿no? O que no están dentro del heteronormativo igual. Y ella va a decir, como conclusión final, que los obstáculos para la creación artística producida por mujeres son obstáculos institucionales, estructurales y no individuales. Podríamos decir exactamente lo mismo para pensar en la escritura LGBTIQ+, ¿no? Los obstáculos que existen para visibilizar esta escritura no son individuales, no es que las personas no tengan la capacidad de, sino que hay instituciones y hay estructuras sociales que crean mayores vallas para el acceso a esta literatura y para la creación, en primer término, de las personas LGBTIQ+, ¿no? Esto lo voy a pasar. La segunda hipótesis es la invisibilización del sujeto lésbico, de la lesbiana, ¿no? Que es una cosa histórica que ha sido analizada de manera muy fuerte por Laura Arnés, una investigadora argentina sobre temas de diversidad sexual, ¿no? Esto sí lo voy a detener justamente para no hacer lo mismo que hace la cultura, que es invisibilizar al lésbico. Dice, las ficciones lesbianas o la literatura que aborda estos temas y que es producida por mujeres lesbianas suelen ser narraciones dispersas, intermitentes y que adquieren la forma de una aparente falta, ¿ok? Y que se centran en describir el momento en que la lesbiana se convierte en imagen personaje en un texto literario. A partir de la década del 50 en adelante van a producirse más ficciones lesbianas y hemos visto los contextos históricos que lo permiten, y que estas ficciones lesbianas o estos libros o textos, novelas que tengan esta temática de fondo, implican lo siguiente: un lugar de enunciación distinta a la matriz heteronormativa. Es decir, un texto que narre el deseo lésbico va a ser un texto que ataque la heteronormatividad de doble manera, ¿ya? No solamente porque es el deseo de una mujer hacia otra mujer, sino porque es la posibilidad de que las mujeres puedan desear en primera persona, que es algo que se le disputa incluso a las mujeres heterosexuales, la posibilidad de desear en primera persona. Entonces, por eso es como un doble ataque a la heteronormatividad y por eso puede ser más complejo de visibilizar, ¿no? En esa línea hay una cosa importante, ¿no? Esta investigadora identifica lo siguiente, que del 50 en adelante va a haber una creciente y constante producción de literatura homosexual, digámoslo así, y de análisis de estas literaturas. Pero no se da de la misma manera con respecto a la literatura de temática lésbica, es decir, no hay una producción que vaya creciendo a la par de la producción de la literatura con temas homosexuales, y tampoco hay un interés de la crítica de poder teorizar sobre estas ficciones lesbianas, ¿no? O de teorizar sobre la ausencia de esas ficciones lesbianas. Antes de las ficciones lesbianas, ¿qué ocurría, no? Lo que ocurría como tópicos muy marcados, y esto los deben haber visto en sus otras clases, era la idea de que las mujeres que deseaban algo disidente, ¿no? En los siglos anteriores, además de textos que eran producidos comúnmente por hombres heterosexuales, en esos textos la lesbiana, la mujer que deseaba a otra mujer, tenía ciertos destinos típicos, ¿no? Primero, un destino era la locura. La mujer lesbiana dentro de ese texto podía ser proclive a el desorden, la desmesura, la insensatez, ¿no? El desconcierto mental. Otro destino de estos personajes era el suicidio, ¿no? Es decir, existían en tanto tenían un territorio, un camino hacia el suicidio, ¿no? Y además podrían ser eliminadas dentro del texto, es decir, si aparecía un personaje, una personaje lesbiana, una condición para que subsistiera en ese texto, si es que no la colocaban como loca o no la colocaban como alguien que se suicidara, era alguien que sufría algo físico en la línea de la muerte, ¿no? Voy a ver el chat. Paul nos dice, entonces, versus heteronormatividad y versus androcentrismo, ¿a eso te refieres? Sí, cuando decía esto de aquí, ¿no? Sobre esta pregunta, implica un lugar de enunciación del texto y de la autora distinta a la matriz heteronormativa. Hay un doble golpe, ¿no? La literatura lésbica asienta un doble golpe. El primer golpe es una mujer que desea a otra mujer, es decir, disputa, le quita,
no es objeto de deseo, sino es sujeto de deseo. Y lo segundo que tiene que ver con esto es, la mujer puede desear por su propia cuenta. Es decir, la mujer, sea heterosexual, lesbiana, etcétera, que pueda desear por su propia cuenta y que el deseo sea puesto en primera persona, es difícil ya en un texto de tintes heteronormativos. Va a ser mucho más difícil en un texto de tintes lésbicos, ¿no? Por eso es que es un doble golpe hacia la heteronormatividad. Esas son las hipótesis de por qué no hay un boom de literatura lésbica, ¿no? Aunque podríamos disputar también la idea de boom. Esto lo voy a pasar porque ya lo dije. Y aquí tenemos dos preguntas, y creo que con estas preguntas terminamos para tener un campito de sus comentarios también, ¿no? No vamos a hacer el debate en torno al canon, porque creo que podría ser una tarea para otra clase incluso, pero sí es importante esto de aquí, ¿no? Si en el periodo del 2019 y 2020 hay una mayor producción de textos literarios que abordan la temática LGBT, ¿este es un boom o no? La primera pregunta sería, ¿este es un boom peruano o un boom limeño? De los textos que yo he señalado, hemos podido ver que todos los autores son limeños, ¿verdad? O limeñas. Incluso en los textos que están en la bibliografía y en los textos en general que se publicaron durante ese periodo de tiempo, la gran mayoría de autores y autoras son limeños o limeñas, son costeros, ¿no? Entonces aquí vemos un elemento que no puede dejar de pasarse de lado, ¿no? La centralidad de la capital en la producción. Por lo tanto, no podríamos hablar de un boom peruano, podríamos hablar de un boom limeño. ¿Dónde están las voces de otras regiones en relación a este tipo de deseos, ¿no? Aquí nos ayuda muchísimo pensar en el concepto de interseccionalidad, que es la idea de la intersección de categorías biológicas, sociales y culturales que generan sistemas de dominación y opresión, ¿no? Tenemos entonces que ver no solamente género, sino también etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, religión, casta, edad, nacionalidad, etc. Es decir, va a haber un entrecruzamiento, ¿no? Y vamos a ver que hay ausencias, ¿no? Hay ausencias que no están siendo representadas, ¿no? Por eso es importante disputar la idea del boom, ¿no? Y tenemos otra cosa, que a partir del, no sé por qué aquí dice 200, pero debe decir 2000, a partir del 2000 en adelante va a ocurrir en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en general, el auge de nuevas editoriales unido con el auge de Internet como posibilidad de visibilizar escritos que de otra manera no se hubieran visibilizado, ¿no? Entonces, si desde el 2000 en adelante hay un auge de esta exposición de textos y de nuevas editoriales, tendremos que preguntarnos lo siguiente. Si los medios de producción se amplían, más editoriales, acceso a Internet, posibilidades mayores de autopublicación, ¿estamos hablando de un boom de la literatura LGBTIQ+, o de un boom de producción literaria en general, ¿no? Creo que esa es una primera distinción que tendríamos que reflexionar. Ya hemos hecho esta pregunta, ¿quiénes no están representadas en este auge de producciones literarias LGBTIQ+, y aquí tendríamos que pensar también, a pesar de todo esto, ¿por qué aún son pocos los libros LGBTIQ+ hoy en día, ¿no? Aquí yo propongo algunas ideas. La primera sería los retos para producir y visibilizar arte en situaciones de violencia estructural. Creo que todos y todas podemos coincidir que la comunidad, la población LGBTIQ+, está expuesta a violencia estructural, distintos tipos de violencia, ¿no? Si se cruzan con características interseccionales que también son violentadas, por ejemplo, ser mujer, por ejemplo, no acceder a una educación superior, por ejemplo, vivir en la pobreza, etcétera, la violencia va a ser mucho más fuerte y como aniquilante, ¿no? Pero hay otras características que pueden hacer que el ser LGBT, que ya es violento en sí, es una experiencia ya de violencia del exterior, sea menos violento, ¿no? Entonces, habría que ver ahí cuáles son los retos que toda la población LGBT puede tener para producir o visibilizar su arte en situaciones de violencia estructural y quiénes de esta comunidad están por otras características interseccionales más, con más riesgo de no poder producir, ¿no? Y sobre todo de no poder visibilizar, porque vamos a tomar una cosa en consideración, ¿no? Los libros que se han listado son libros de editoriales independientes, a veces grandes, pero son libros de editoriales. Hay otras formas de publicar, ¿no? Sin embargo, es cierto que la publicación a través de editoriales
lo que tiene como, entre comillas, ventaja, la mayor visibilización y circulación de las obras, ¿no? Que es una chamba extra, adicional, cuando un autor o una autora decide autopublicarse y la editorial no se encarga de la distribución, ¿verdad? Entonces es como que el texto, si el texto no circula, por lo tanto es difícil que se pueda reconocer su existencia. Raúl nos dice en el chat, discrepo en parte, hay menos editoriales en provincia, pero los autores o les autores que publican en Lima también son en provincia. Interesante este dato que nos brinda, ¿no? Sí hay menos editoriales en provincia, pero también, si lo comparamos con la década de los 90, hay más editoriales, ¿no? Menos en global, pero hay más editoriales históricamente hablando, ¿no? Y otro tema es la publicación, porque ustedes bien saben que la publicación puede darse, en una editorial puede darse de dos maneras, ¿no? Ya sea la manera en la que tú firmas un contrato con la editorial y la editorial te publica y te da el 10 o el 8% de las ganancias a ti como autor, y la editorial se encarga de hacer la circulación del texto, es decir, de distribuir el texto, o ya es el otro camino de la autopublicación, ¿no? Que quiere decir que uno busca una editorial o uno busca una editorial que ofrece el servicio de publicar de manera pagada, ¿no? Que puede hacer una corrección de estilo, sí, que puede encargarse tal vez de la distribución también, pero la manera pagada puede ser una manera mucho más costosa, incluso para la población, o bueno, para las personas que quieran publicar, ¿no? Gustavo nos dice en el chat, sería interesante conversar sobre la autopublicación y los fanzines, que son una nueva alternativa para autores disidentes. Exacto, siempre los fanzines o la autopublicación han sido una alternativa para autores o autoras nuevos o nuevas, ¿no? Pero también vamos a ver que puede ser la alternativa, pensemos por ejemplo en los libros cartoneros de los años 90, ¿no? La alternativa para que escritores, escritoras que no estén dentro, o mejor dicho, que estén afectados por características interseccionales de violencia estructural y de poco acceso a medios de producción, pueden encontrar un lugar o un formato para que sus obras existan, ¿no? Claro que esas alternativas recargan un poco al autor o a la autora, porque son los y las autoras quienes se encargan de hacer la circulación y distribución de los textos, que es también un trabajo como importante e invisibilizado, ¿no? Otra idea en relación a por qué aún son pocos, entre comillas, los libros LGBTIQ hoy en día, es decir, en este periodo 2019-2020, es lo siguiente, ¿no? Pensemos en esta idea de Yves Sedgwick, ¿no? Yves Sedgwick hablaba del silencio del armario, como el silencio del armario, es decir, esta experiencia de closet que muchos y muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, experimentan o hemos experimentado en un momento de nuestra vida, puede ser una compañía constante al momento también de pensar en escribir o de pensar en publicar, ¿no? ¿Es esto que me ocurre algo que puede ser publicable? ¿Es esto que me ocurre algo de que puedo hablar con otras personas? Puede haber un miedo allí en estos momentos de decidir escribir algo y sobre todo decidir socializarlo, ¿no? Es un paso extra. Y además, esto ya lo he mencionado, ¿no? El no aparecer en la literatura o aparecer la mayor parte de las veces desde la mirada del otro como secuela de los procesos de violencia estructural. ¿Pueden haber más hipótesis? Claro que sí, ¿no? La idea es preguntarnos qué tanto esto que está ocurriendo del 2019 al 2020 es efectivamente un boom, ¿no? ¿Qué tanto no lo es? ¿Qué tanto debe ser leído con otras aristas? ¿Quiénes no están representados o representadas aquí, ¿no? ¿Por qué las ferias del libro tienen tienen distintos tipos de llegadas en las personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos textos circulen, etcétera, ¿no? Voy a ir terminando aquí mi presentación. De hecho, tenía algunas cositas más, pero creo que hemos abarcado varias cosas. Y si hay chance de poder seguir leyendo sus comentarios, o alguien más que quiera participar, perfecto, porque tenemos 10 minutos. 10 minutos. O sea, me ha gustado mucho leerlos también aquí en el chat. De hecho, si ustedes tienen, por ejemplo, ahorita conocen algún autor, autora, autore que no ha sido mencionado en este repaso chiquitito y que tampoco ha sido mencionado en el brochure del curso sobre los autores y autoras recomendados durante esta época, colóquenlos porfa en el chat, porque lo que hay que hacer justamente es visibilizar, ¿no? Coincido mucho con Gustavo en esta idea de conversar también sobre los fanzines, esta
otra forma de publicar, ¿no? Que tiene bastante llegada, y pensemos muchos escritores, escritoras han empezado con fanzines, ¿no? La poesía tiene una tradición fanzinera muy importante, ¿no? Y en momentos de crisis puede ser crisis económica, ¿no? No solamente crisis personal. En momentos de crisis económica puede ser una alternativa, ¿no? Pablo nos dice, los blogs mismos son espacios de publicación, sí, espacios de publicación gratuitos, pero igual tiene la restricción de internet, ¿no? Porque ahí el requisito previo es que la persona pueda tener acceso a internet, ¿no? Y eso puede ser un poco más complejo, en fin.